Don Ernesto Valdivia no debía estar en casa ese día. Su avión regresó antes por una tormenta inesperada. El hombre más rico de la ciudad cruzó la puerta de su mansión sin avisar a nadie. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Subió las escaleras pensando en números, contratos y pérdidas. Pero su mente volvió, sin querer, a su hija Lucía. Pequeña. Enferma. Cada día más débil. Cuando pasó frente a su habitación, escuchó algo que lo detuvo. Una voz suave. Una voz que no era de su hija. Se acercó lentamente. La puerta estaba entreabierta. Entonces lo vio. La empleada doméstica, Marta, estaba sentada en la cama. Tenía a Lucía en brazos. Le cantaba bajito. Le acariciaba el cabello como una madre. Lucía estaba sonriendo. Don Ernesto sintió un golpe en el pecho. Confusión. Celos. Miedo. ¿Por qué su hija reaccionaba así con ella? ¿Por qué nunca había sonreído así con él? No entró. No habló. Se quedó mirando, sin saber que ese momento iba a destruir su orgullo y revelar un secreto que cambiaría su vida para siempre. Don Ernesto Valdivia era un hombre que el mundo admiraba. Rico, poderoso, respetado. Su nombre abría puertas y cerraba bocas. Vivía en una mansión enorme, llena de lujo y silencio. Cada pared brillaba. Cada pasillo estaba vacío. Desde que su esposa Clara murió, la casa perdió su alma. Ella era quien reía, quien abrazaba, quien unía a la familia. Cuando se fue, Ernesto se volvió frío. No porque no amara, sino porque amar le dolía demasiado. Lucía, su única hija, creció viendo a su padre de lejos. Siempre ocupado, siempre viajando, siempre prometiendo volver pronto. Cuando Lucía enfermó, todo cambió. Al principio fue cansancio, luego dolor. Después, largas noches sin dormir. Los médicos hablaban de tratamientos caros. Ernesto pagaba sin preguntar. Aviones privados, especialistas del extranjero, hospitales de lujo. Pero la enfermedad no respetaba el dinero. Lucía se hacía más débil cada día. Sus ojos perdían brillo. Su voz se volvía baja. Ernesto entraba a su cuarto. Y salía rápido. Ver a su hija así lo destruía por dentro. Y en lugar de quedarse, huía al trabajo. Pensaba que el dinero podría salvarla. Pensaba que el amor no era suficiente. En esa misma casa trabajaba Marta. Una mujer sencilla. Ropa humilde. Mirada cansada. Para Ernesto, ella no existía. Solo era la empleada. Pero para Lucía, Marta era otra cosa. Desde pequeña, buscaba su compañía. Con ella se sentía segura. Cuando la enfermedad llegó, Marta no se alejó. Al contrario, se acercó más. Le llevaba agua. Le hablaba despacio. Se sentaba a su lado cuando nadie más lo hacía. Mientras Ernesto viajaba buscando soluciones con dinero, Marta ofrecía algo distinto. Presencia. Lucía empezó a esperar sus visitas. A sonreír cuando la veía entrar. A sentir menos miedo. Nadie lo notó. Nadie lo preguntó. La casa seguía funcionando. Pero algo invisible estaba creciendo en silencio. Un lazo. Una conexión. Un amor que no debía existir. Pero que nació igual. Y todo seguiría oculto. Hasta el día en que don Ernesto regresó antes de tiempo. Y vio algo que jamás olvidaría. Lucía pasaba la mayoría de sus días acostada. La luz entraba por la ventana, pero ella casi no la miraba. Su cuerpo estaba cansado. Su corazón, confundido. Las visitas de los médicos eran frías. Preguntas rápidas. Respuestas técnicas. Luego, silencio. Su padre entraba algunas veces. Le daba un beso en la frente. Le decía que todo estaría bien. Y se iba. Lucía asentía. Pero por dentro, se sentía sola. Marta era diferente. Cada vez que entraba al cuarto, no miraba máquinas ni papeles.
Miraba a Lucía a los ojos. Se sentaba despacio, sin prisa, como si el tiempo no existiera. ¿Cómo te sientes hoy, mi niña?, le preguntaba en voz baja. Lucía no siempre respondía. A veces solo cerraba los ojos. Y Marta se quedaba igual. Le contaba historias simples. De cuando era joven. De pueblos pequeños. De noches con estrellas. Lucía empezaba a sonreír. Sonrisas pequeñas, pero reales. Por las noches, cuando el dolor llegaba, Marta no se iba. Le tomaba la mano. Le cantaba canciones viejas, casi olvidadas. Canciones que hablaban de esperanza. Lo que nadie sabía era que esas canciones tenían historia. Marta las cantaba antes. A otra niña. A su hija. Años atrás, Marta había perdido a lo más importante de su vida. Su hija enfermó cuando aún era pequeña. No hubo dinero. No hubo médicos caros. No hubo tiempo. La enterró sola, con el corazón roto, y una culpa que nunca la dejó. Cuando llegó a trabajar a esa mansión, no esperaba nada. Solo un salario. Solo sobrevivir. Pero Lucía despertó algo dormido. Un amor que aún dolía. Un instinto que nunca murió. Marta nunca quiso reemplazar a nadie. Nunca pensó cruzar límites. Solo quiso que Lucía no sintiera el mismo miedo que su hija sintió. Poco a poco, Lucía empezó a cambiar. No en el cuerpo, en el alma. Dormía mejor. Pedía menos medicinas. A veces incluso reía. Los médicos no entendían. Don Ernesto tampoco. Él recibía informes. Gráficas. Resultados fríos. Nunca preguntó quién se quedaba cuando todos se iban. Nunca imaginó que, mientras él buscaba soluciones en el mundo, alguien dentro de su propia casa estaba salvando a su hija. De la soledad. Ese vínculo creció en silencio. Sin permiso. Sin palabras. Y estaba a punto de ser descubierto. El día que don Ernesto regresó antes de tiempo. Y abrió una puerta. Que jamás debió abrir sin estar preparado. Don Ernesto regresó a la mansión más temprano de lo esperado. Una reunión cancelada. Un viaje sin sentido. Entró sin avisar. No quería explicaciones. Solo silencio. Subió las escaleras pensando en Lucía. En su cuerpo frágil. En el dinero que seguía gastando sin resultados. Cuando pasó frente a su habitación, escuchó algo extraño. Una voz suave. Una canción. Se detuvo. Esa voz no era de su hija. Era una voz lenta. Cálida. Se acercó a la puerta. Estaba entreabierta. Lo que vio lo dejó sin aire. Marta estaba sentada en la cama. Lucía descansaba en sus brazos. La cabeza apoyada en su pecho. Marta le acariciaba el cabello. Le cantaba al oído. Como una madre. Lucía sonreía. Esa sonrisa golpeó a Ernesto más fuerte que cualquier diagnóstico. Nunca había visto a su hija así. Sintió rabia. Celos. Confusión. ¿Qué está pasando aquí?, pensó. Quiso entrar. Quiso gritar. Pero no pudo moverse. Vio cómo Marta limpiaba las lágrimas de Lucía. Cómo le hablaba de cosas simples. Cómo la niña se aferraba a ella. Era real. Era profundo. Ernesto sintió vergüenza. Porque entendió algo terrible. Su hija necesitaba eso. Y él no se lo había dado. Se alejó en silencio. Su orgullo estaba herido. Su corazón, expuesto. Esa noche no durmió. Las imágenes volvieron una y otra vez. A la mañana siguiente, llamó a Marta a su despacho. Ella entró nerviosa, con la mirada baja. «Explícame lo que vi», dijo Ernesto, con voz fría. Marta tembló. Respiró hondo. «Su hija no debería estar sola», respondió. Eso no fue suficiente para él. «¿Desde cuándo haces eso?». Marta apretó las manos. Las lágrimas comenzaron a caer. «Desde que vi su miedo», dijo. «Porque yo conozco ese miedo». Ernesto guardó silencio. Entonces Marta habló. Contó su historia. La hija enferma.
La pobreza. La tumba pequeña. Cuando Lucía me mira, dijo llorando. Veo a la mía. Y no pude darle la espalda. El despacho quedó en silencio. Por primera vez, Ernesto no tenía palabras. Por primera vez, el dinero no tenía respuesta. Y entendió algo que lo destruyó por dentro. Mientras él pagaba tratamientos, alguien más estaba cuidando el alma de su hija. Y nada volvería a ser igual. Después de escuchar la verdad, don Ernesto se quedó solo en su despacho. No gritó. No despidió a nadie. Solo pensó. Pensó en todas las veces que entró al cuarto de Lucía. Y salió rápido. Pensó en los viajes. En las reuniones más importantes que su hija. Por primera vez, se sintió pobre. Esa tarde, Ernesto caminó lentamente hacia la habitación de Lucía. No llevaba el teléfono. No llevaba prisa. Lucía estaba despierta. Lo miró con sorpresa. «Papá, ¿te vas a ir otra vez?», preguntó con voz débil. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Se sentó a su lado. «No», respondió. «Hoy me quedo». Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de esperanza. Él tomó su mano. Sintió lo fría que estaba. Y entendió cuánto tiempo había perdido. «Lo siento», susurró. «Debí estar aquí». Lucía cerró los ojos. Apretó su mano con poca fuerza. «Marta canta bonito», dijo. «Cuando canta, no tengo miedo». Esas palabras atravesaron el corazón de Ernesto. Llamó a Marta. Ella entró nerviosa, pensando que sería despedida. «Gracias», dijo Ernesto, con voz quebrada. «Gracias por quedarte cuando yo no supe hacerlo». Marta lloró. No de miedo, de alivio. Desde ese día, Ernesto cambió su rutina. Canceló viajes. Rechazó reuniones. Se sentaba con Lucía. Le leía. Aprendió a escuchar el silencio. Marta ya no era solo una empleada. Era parte de la vida de Lucía. Y poco a poco, también de la suya. Pero el tiempo no se detuvo. La enfermedad avanzó. Lucía se cansaba más rápido. Hablaba menos. Una noche, pidió que los dos estuvieran con ella. «No me dejen sola», susurró. Ernesto sostuvo una mano. Marta la otra. Lucía respiró hondo. Sonrió por última vez. «Gracias», dijo. «Por el amor». Y se fue en silencio. Ernesto lloró como nunca antes. No por el dinero perdido. Por el tiempo que no volvió. Marta también lloró. Pero en su llanto había paz. Porque Lucía no murió sola. Murió amada. Y ese amor cambiaría para siempre el destino de ambos. Después del funeral, la mansión volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno de recuerdos. Don Ernesto caminaba por los pasillos lentamente. Cada rincón le hablaba de Lucía. Su risa. Su voz suave. Su última sonrisa. El dinero seguía ahí. Las empresas también. Pero nada de eso llenaba el vacío. Marta siguió en la casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque Ernesto se lo pidió. Un día, él la llamó al jardín. No como jefe, como un hombre roto. «Lucía te amaba», dijo. Y yo, tardé demasiado en entenderlo. Le entregó un sobre. Dentro había documentos. Una casa. Una pensión. Y algo más importante. Respeto. «No eres una empleada», dijo. «Eres familia». Marta lloró. No por el dinero, sino porque, por primera vez, alguien valoró su amor. Con el tiempo, Ernesto tomó una decisión que nadie esperaba. Vendió parte de sus negocios. Usó ese dinero para crear una fundación. La llamó Fundación Lucía. Ayudaba a niños enfermos sin recursos, a madres solas, a familias olvidadas. Ernesto visitaba los hospitales. Se sentaba con los niños. Escuchaba. Ya no era el hombre distante de antes. Era un padre que había aprendido demasiado tarde.
Cada vez que veía a un niño sonreír, recordaba a Lucía y a Marta cantando. Entendió una verdad simple. El dinero puede pagar médicos, pero no puede reemplazar el amor. Puede comprar tiempo, pero no presencia. Puede llenar una casa, pero no un corazón. Marta siguió ayudando en la fundación. Cantaba a los niños. Les hablaba sin prisa, como lo hizo una vez, con una niña que cambió 2 vidas. Don Ernesto ya no era el hombre más rico de la ciudad, pero era algo mejor. Era humano. Y ahora, la pregunta es para ti. Si hoy alguien a quien amas te necesitara de verdad, ¿le darías tu tiempo? ¿O seguirías creyendo que el dinero puede amar por ti?